El siguiente video es para tratar sobre el tema del aprendizaje mediado. En la última clase estuvimos hablando de las teorías de la inteligencia y cómo fue cambiando el concepto a la vez que se iba investigando y abordando el tema. Desde la cátedra vamos a abordar las problemáticas y los problemas de aprendizaje desde el paradigma cognitivo. Es decir, vamos a tener como punto de referencia la inteligencia. Por eso es importante conocer los distintos conceptos y cómo lo entendemos ahora. Como vimos, la inteligencia es una capacidad que nos sirve para adaptarnos al medio. Y esta inteligencia y este pensamiento se puede mejorar por el entrenamiento. Entonces de ahí surge la necesidad de enseñar a pensar. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de programas de intervención cognitiva. Nickerson, Perkins y Smith nos presentan una clasificación de los distintos programas de entrenamiento cognitivo que existen. Por un lado vamos a tener programas sobre operaciones cognitivas, heurísticos, de pensamiento formal, manipulación simbólica y metacognición. Tranquilas con la clasificación, nosotros nos vamos a concentrar en los programas sobre operaciones cognitivas. Y en particular vamos a ver el siguiente programa. El programa de enriquecimiento instrumental de Ruben Feuerstein. Este programa está ubicado en este enfoque de las operaciones cognitivas. ¿Y cómo surge? Entre el año 1950 y 1954, Feuerstein estudió los problemas de niños y jóvenes de África y Europa que debían trasladarse a Israel. Entonces, como a él y a su equipo le pidieron que tomaran distintas técnicas psicopedagógicas y psicométricas para evaluar el coeficiente intelectual de los niños que iban a habitar en Israel y así planificar la educación, se le tomaron distintas técnicas, distintas pruebas. En eso, que están haciendo esta investigación y tomando estas pruebas, él se da cuenta que es inadecuado esos test porque reflejan lo que la persona había aprendido y no su potencial de aprendizaje, más teniendo en cuenta que venían de distintas partes del mundo con otros aprendizajes, otras culturas, más allá de la propia de ellos, de su religión. Entonces, él elabora la evaluación dinámica del potencial de aprendizaje, en inglés sus siglas son LPAD, que es un modelo de psicodiagnóstico, es decir, una prueba que va a evaluar el nivel de aprendizaje potencial. Y por otro lado, hace el programa de enriquecimiento instrumental, el PEI, que es un método psicopedagógico en el cual se van estimulando las distintas operaciones cognitivas. Vamos a ver un pequeño video sobre la historia de Feuerstein y cómo creó estos métodos. Intelligence is not a Intelligence is not a fixed trait because anyone, regardless of age, background, or disability, can improve their cognitive. Intelligence is not a fixed trait because anyone, regardless of age, background, or disability, can improve their cognitive capacity. The key for that to happen successfully is human mediation. This idea is based on the theory of Reuven Feuerstein, a psychologist who was working with children arriving as immigrants in Israel from North African communities in the 1950s. To determine their school placement, the children were subjected to a series of assessments, including IQ tests. During the assessments, Feuerstein noticed that while some children learned a new task very easily, others didn't. Under closer examination, he realized that the first group was raised in environments that favored the transmission of local culture from generation to generation. In other words, their minds had received an adequate amount of mediated learning experience. The second group was deprived of their original culture and didn't experience such natural learning. Feuerstein then developed his method and began to distinguish two types of learning, direct and indirect. Children who only experience direct learning may never reach their full potential. Kids who also learn indirectly can.
To help the children who are deprived of indirect learning experiences, mediation comes in. The mediator curates the learning journey, selects meaningful materials, sparks the child's curiosity, and provides comfort and feedback. Gradually, the child then internalizes this guided experience and becomes capable of self-mediation that enhances the direct learning. In other terms, mediation strengthens the cognitive modifiability, and as a result, the child will learn more effectively, which is the essence of intelligence. Based on these findings, Feuerstein developed a dynamic assessment of our cognitive process and a program of cognitive intervention. The dynamic assessment focuses on measuring someone's learning potential based on the progress they have made as a result of mediation. The cognitive intervention program provides children and adults with books, tools, and materials that enhance their problem-solving skills. This method is also known as instrumental enrichment. Feuerstein continued to work with hundreds of children and was able to document dramatic improvements in the ability among those who received intensive mediation of cognitive strategies. Even children who were considered unteachable eventually made it to mainstream schools or universities. Today, tens of thousands have been taught using Reuven Feuerstein's methods. For educators, he left the following advice. If you are not prepared to look at your pupils' strengths, don't touch their weaknesses. What are your thoughts? Do you agree that anyone can increase their intelligence and become a better learner? To learn more about the method, visit our website or reach out to the people from the Feuerstein Institute, which continues the work of its founder to this day. Muy bien. Entonces ahí les explica el video un poquito más sobre la historia de Feuerstein y cómo concibió esta idea y lo puso en práctica. Bien. Él hablaba de un sistema de necesidades y creencias, es decir, si existe la necesidad de que un ser humano supere su dificultad, se creerá en tal posibilidad y se van a buscar los medios y estrategias para lograrlo, ¿sí? Entonces por eso vieron que al final del video dice esto de que el educador, si no puede ver las fortalezas, que no trabaje sobre sus debilidades o las marcas sus debilidades, no. Lo que tenemos que lograr son ambientes activos modificantes, es decir, que el ambiente debe exigirle al sujeto que se modifique y darle las posibilidades de hacerlo. A mí me pasa mucho en el consultorio que vienen los chicos y dicen, no puedo, no sé, no entiendo. Entonces no, Feuerstein nos enseña que esas palabras no existen, sino lo que tenemos que lograr es esto, el sí puedo, lo voy a intentar, necesito tiempo, déjame pensar. Entonces ahí, cambiando también desde el vocabulario, desde nuestro lenguaje, vamos creando este ambiente modificante. Entonces, la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva dice que los seres humanos son modificables. Si yo creo esto, creo que el individuo con el que estoy trabajando o el que estoy educando es modificable también. Si es modificable, yo soy capaz de modificar al individuo, tanto como educador como terapeuta. Y yo mismo soy una persona que puede y debe ser modificada. Si creo que el otro puede modificarse, yo también me puedo modificar. Y a su vez, si el otro lo puedo modificar y se puede modificar, yo puedo modificarme, la sociedad y la opinión pública también son modificables y deben ser modificadas. ¿Qué es esto de la modificabilidad? Es un cambio interno profundo que repercute en toda la estructura. La forma en que el organismo interacciona, actúa o responde a las fuentes de información. Es decir, que el ser humano es un ser cambiante que puede modificarse a sí mismo por un acto de voluntad. Entonces, siempre vamos a estar en este continuo cambio, y más que nada por esto, por voluntad propia. Esto es un cambio estructural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sujeto que tiene una estructura psíquica, que a su vez es un sistema compuesto de un número de elementos interconectados que se afectan mutuamente. Entonces, si yo cambio acá, eso va a repercutir en todo el sistema.
Y es cognitiva, porque estamos hablando de esto, de inteligencia, de la capacidad intelectual, de los procesos psicológicos superiores, todo lo que nos ayuda a conocer, pensar, solucionar problemas, entre otras. Entonces, ¿qué es la inteligencia para Feuerstein? Es un proceso de autorregulación dinámica, capaz de responder a la intervención del medio exterior. Entonces, la inteligencia no es algo fijo, no es algo estático, dado, limitado. Es decir, que este niño tiene este CI y no puede salir de ahí. No, sino que esto se puede modificar. Su enfoque entonces es dinámico, lo que significa que la persona tiene la capacidad de usar las experiencias adquiridas para ajustarse a situaciones nuevas. Y ahí estamos hablando de inteligencia. ¿Qué es el potencial de aprendizaje? Porque él dijo, bueno, estas pruebas solo miden el nivel de inteligencia, no el potencial de aprendizaje. El potencial de aprendizaje para Feuerstein es la propensión del ser humano para aprender. Entonces, nuestra capacidad, nuestra intención a aprender algo. La capacidad del ser humano para ser modificado significativamente por el aprendizaje. Y en esta capacidad es cuando se muestra el potencial de aprendizaje. Y acá tomamos el concepto de Vygotsky. Feuerstein toma de lo de Vygotsky esta zona de desarrollo próximo. Y él habla de la zona de desarrollo potencial que crea el aprendizaje. Y como tal, el proceso de desarrollo es una consecuencia de este aprendizaje. Entonces, lo que yo sé, lo que puedo aprender con otros y lo que puedo alcanzar con ayuda de otros. Alcanzo eso, aprendo algo nuevo y sigo así avanzando y modificándome. Bien. Y acá está el esquema de lo que es el aprendizaje o la teoría cognitiva, que hablábamos de un estímulo, de un organismo y una respuesta. Bueno, Feuerstein le agrega el hombre ahí, que es el mediador, que va a estar en dos momentos. Frente al estímulo, va a crear todas las condiciones para que el sujeto, el organismo en este caso, la persona, el niño, el adolescente o el adulto, pueda observar, apreciar, reconocer, identificar el estímulo que le estoy presentando, aquello que tiene que aprender o resolver. Y luego de que hago todo ese acompañamiento, esa mediación, voy a ayudar a que este sujeto dé una respuesta. Entonces ahí otra vez va a aparecer el mediador. Va a aparecer ahí al final acá, entre el organismo y la respuesta, que va a ser, pero vieron que la letra, la H, es más chiquita. ¿Por qué? Porque la intervención va a ser menor. Va a tratar, si ya la estimulación o la mediación anterior entre el estímulo y el organismo ha sido correcta, la mediación ya para dar la respuesta va a ser menor, porque todas las herramientas y los materiales los va a haber obtenido en la actividad previa. Entonces ahí el organismo va a brindar una respuesta ante esto que tiene que aprender. Y en el video veíamos que se hablaban de dos modalidades de interacción. Por un lado, la exposición directa a los estímulos, que nosotros, la mayoría de las personas, aprendemos frente a los estímulos, entre el estímulo y el sujeto. Vamos por la calle, observamos algo, lo aprendemos, la televisión, los videos, un libro, leer un libro. Pero a veces, solo con esa exposición directa no basta para aprender. Entonces ahí aparece esto de la experiencia de aprendizaje mediado, en donde van a haber cambios, va a haber aprendizaje gracias a un mediador humano que selecciona y organiza los estímulos a aprender, que los media y que nos ayuda a esta exposición hacia esos estímulos de una manera intencionada. El efecto principal es la creación de una disposición, de una propensión actitudinal para beneficiarse de esa exposición directa. Entonces, de tanto repetir experiencias de aprendizaje mediado, ya después luego el sujeto, en una experiencia directa, no va a necesitar del mediador, sino que ya va a saber cómo la actitud, el reconocimiento, el análisis de esa información va a ir brindando esa mediación. Bien, y a su vez, esta experiencia de aprendizaje mediado también se puede dar de una forma directa, de una forma indirecta o con la combinación de ambas. De forma directa, el mediador se coloca
entre el estímulo y el sujeto de manera intensa. Selecciona los estímulos, conduce a que la persona se focalice, se concentre y pueda elaborar el aprendizaje. Y de forma indirecta, el mediador crea las condiciones, pero deja ya solo al sujeto para que aprenda de ese estímulo. Pero estuvo ese mediador creando las condiciones óptimas para que lo hiciera. Y la combinación de ambas formas es la más efectiva. ¿Para qué? Para crear flexibilidad en la mente y la capacidad para cambiar. Porque si también estamos siempre de forma directa, por si después solo el sujeto no es que no lo va a saber, pero por ahí va a tener temor, va a estar reacio o va a necesitar como que esté siempre al lado un sujeto un mediador para darle confianza. Entonces, si nosotros vamos cambiando de experiencia directa a indirecta, eso le va a ir dando al sujeto la posibilidad de ir viendo cuándo puede él solo e ir aprendiendo más. Entonces, tenemos que tener en cuenta desde esta teoría que el desarrollo cognitivo va a ser el resultado combinado de esta exposición directa y de la experiencia de aprendizaje mediado, ya sea también de forma directa o indirecta. Entonces, como les decíamos, más al principio en el mismo gráfico, vamos a encontrar acá este mediador de dos maneras. Entonces, el mediador primero más grande, esa H grande, va a crear las condiciones óptimas de interacción, los modos de percibir, de recoger la información, los datos, y después, en la segunda parte, cuando tiene que dar la respuesta este sujeto, va a limitarse a guiarlo, a crear la necesidad de dar la respuesta de una manera no impulsiva, pensada, certera y expresada correctamente. Entonces, por eso su mediación o su participación es menor o con menor intensidad. ¿Y qué técnicas o estrategias de mediación podemos utilizar? La interrogación, que es formular las preguntas necesarias para que la persona pueda dar la respuesta, o la técnica del reflejo, que es por ahí dar la respuesta el sujeto y nosotros lo que hacemos es contestamos de otra manera, clarificando por ahí la respuesta que tiene que dar el mediano. Y también Foreste nos propone criterios de mediación. Para que una situación de aprendizaje sea mediada, tienen que existir criterios de mediación. Nosotros tenemos que pensar esto al momento de hacer la actividad. En total son 12 criterios, pero no es que los 12 tienen que utilizarse en una situación de aprendizaje mediado, sino que sí o sí, los 3 primeros son los que tienen que estar siempre presentes sin excepción. Van a ser estos 3, la mediación de la intencionalidad y la reciprocidad, la mediación de la trascendencia y la mediación del significado. Los siguientes pueden estar algunos y no otros, dependiendo de la situación. Entre ellos tenemos, estos 9 van a estar condicionados culturalmente y van a ser aplicados según la situación, como les decía. Ahí vamos a encontrar mediación del sentimiento de competencia, del control del propio comportamiento, del comportamiento de compartir, de la individualización y diferenciación psicológica, de la búsqueda, planificación y logro de objetivos, de la búsqueda, del cambio de novedad y complejidad, del conocimiento del ser humano como ser cambiante, del optimismo y la mediación del sentimiento de pertenencia. Lo que vamos a hacer antes de ver este otro video, les voy a contar esto de los 3 primeros. El criterio de mediación de la intencionalidad y reciprocidad es: yo como mediador tengo claro qué es lo que quiero hacer, qué quiero lograr con este sujeto, con esta situación de aprendizaje mediado. Con este sujeto grupo, porque Forest trabaja con grupos más o menos homogéneos en cuanto a edad, niveles, pero también diferentes en cuanto a dificultades, a características, a cultura. Entonces, también de esto del grupo aprendemos. Bien, volviendo al criterio de la mediación de la intencionalidad y reciprocidad. Yo tengo claro mi objetivo, entonces lo manifiesto.
aunque no lo diga expresamente, pero ya con mi actitud, yo teniendo organizada la actividad, la sesión, voy a manifestar lo que quiero lograr con esto. Y ahí voy a recibir una reciprocidad o un feedback positivo con el sujeto, porque yo tengo en claro lo que quiero hacer, lo manifiesto tanto con mi cuerpo, con lo que digo, con mis actitudes, entonces el sujeto va a ir recibiendo qué es lo que estamos trabajando, el por qué y el sentido, y entonces se va a ir produciendo este feedback positivo entre lo que yo doy y lo recibo del sujeto. Luego está la mediación de la trascendencia, que dice que lo que hacemos aquí y ahora nos tiene que servir para otros ámbitos, otros aspectos de la vida. Entonces, por eso siempre tenemos que ver, bueno, esto que hemos resuelto de esta manera, acá, qué estrategia aplicaste, cómo lo hiciste. Después nosotros tenemos que ver, bueno, en otra situación, o si estuvieras en la escuela, en una evaluación, ¿qué estrategia de la que usaste hoy te podría servir? O esto que hiciste, ¿en qué situación a vos te serviría? ¿Cómo lo harías? ¿Sí? Ahí estamos trabajando la trascendencia. Que esto no quede solo en cuatro paredes y en lo que hicimos acá y resolvimos acá hoy bien, sino que lo que estamos haciendo les sirva para otras situaciones de su vida. Y la mediación del significado es encontrarle un sentido, un porqué, un para qué a lo que estoy haciendo. Entonces también esto se tiene que trabajar. Entonces, ¿por qué aprendemos esto? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Sí? Esa sería la mediación del significado. Ahora, ustedes tienen este pequeño video en donde van a ver un maestro, que es el alfarero, y un sujeto, que es el aprendiz, y en el cual se pueden ver algunos de los criterios de Rubén Feinstein reflejados. Se los dejo para que después vean la presentación y puedan analizarlo, observarlo y ver qué opinan ustedes sobre el video. Bien. La bibliografía de lo que vimos sobre las diferentes perspectivas de la inteligencia es del libro de Gardner, el capítulo 5, y esto del aprendizaje mediado lo van a encontrar en el artículo en el capítulo 1 del libro de Espinosa Aguirre sobre mediación didáctica. Espero que haya sido clara, se haya entendido, y cualquier consulta estoy para despejar las dudas.